bajen a tierra cualquiera de las armas que transportaba la embarcación. Mañana se cumplen 40 años de los hechos que marcaron de sangre Tlatelolco, después de la masacre estudiantil de 1968. Y a 4 décadas del movimiento social más recordado de la historia reciente de México, los jóvenes parecen preocuparse por situaciones distintas. Vamos a conocer cuáles son en la investigación de hoy. Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial dieron nacer a una generación que al alcanzar la mayoría de edad removió las entrañas de la tierra. París, Berlín, Praga, Ciudad de México, Bombay, Los Ángeles, Chicago, Río de Janeiro. Por todo el mundo, jóvenes que imaginaban otro mundo. En México, las protestas arrojaron a las calles a miles de jóvenes estudiantes de las ciudades y en su mayoría clase medieros. Los estudiantes tienen en ese momento la ventaja de que nos podemos ir a huelga y podemos durar tiempo en huelga porque todos los días tenemos un plato de sopa en nuestra mesa por nuestros padres. Los campesinos no, los obreros no, ferrocarrileros, maestros, médicos, no lo pueden hacer. Nosotros sí. Se vivía entonces en otro México. El país se había transformado desde la posguerra y la economía crecía por arriba del 6%. Los jóvenes aspiraban a superar a sus padres y lo lográbamos. En el trabajo o en el estudio. Había horizonte para la juventud. Entonces era una juventud soñadora, romántica. Jóvenes que con pantalón vaquero y minifalda cantaban, bailaban y se divertían con un ritmo tan nuevo como escandaloso como era el rock and roll. Los discos comenzaron a llegar, los Beatles fueron fundamentales en ese ambiente, ¿no? Los Beatles fueron quizá el grupo que logró hacer coincidir el mayor número de admiradores y de seguidores en nuestro país en ese momento, ¿no? Se reunían en la facultad, en casas particulares, en cafés cantantes, no importaba dónde, lo importante era pasarla bien. La verdad es que sí éramos estudiosos, pero nos quedaba mucho tiempo para divertirnos. Ni alcohol ni drogas circulaban, no porque nos lo prohibiera nadie, sino porque no era interesante. Los albañiles andaban motos por el mundo, los estudiantes no. Las drogas llegan al sector estudiantil en México años después, ya en los 70s. Fue esta generación la que también acaudilló la revolución sexual que inició en México con la llegada de la píldora anticonceptiva, que tomada una vez al día, recetó una buena dosis de libertad. Para nosotros sí fue también muy importante porque dijimos, bueno, cuando ya nos decidimos a perder nuestra virginidad, ¿no? O sea, tomar una pastillita, aunque todo el mundo nos decía que también podía ser dañina, pero para nosotros era libertad. Íbamos a los autocinemas, que han desaparecido al menos en México, en donde ibas al cine en coche, y entonces dentro del coche te servían hamburguesas y hot dogs, y era el lugar ideal para fajar, ¿no? Entonces los que podían iban solos, una sola pareja en cada coche, pero era común que fueran 2 parejas en cada coche. Aunque a estos jóvenes se les llamó la primera generación de norteamericanos nacidos en México, porque hablaban inglés, escuchaban música en ese idioma y seguían la moda estadounidense, había un sector de izquierda en el que primero prendió la chispa que recorría el mundo. Nuestra definición política era ser militantes. ¿Qué significaba estar en una célula, realizar nuestra labor política, ir a reuniones plenarias a un lugar muy alejado de la gran ciudad? Nadie nos perseguía, pero bueno, nosotros nos escondíamos. Se podía ver la guerra de Vietnam en la pantalla norteamericana. En octubre de 67 se hizo la primera transmisión simultánea global de televisión. Entonces la rapidez de la información, la rapidez con que nos enteramos de lo que pasaba en cualquier parte del mundo transformó nuestra conciencia acerca del mundo. Meses antes del 2 de octubre los estudiantes no sufrían persecución, aún así fueron ellos los que desataron el movimiento social más recordado de la historia reciente del país. Y nosotros como estudiantes no estábamos especialmente sometidos. La injusticia social
se sentía más en otros sectores, los sectores populares, campesinos, obreros. El gobierno no entendía qué pasaba, porque nos habían hecho ciudad universitaria. Desde la prepa había desde primaria había una excelente educación. Y era una excelente educación que se debía a ese mismo gobierno represor. ¿Ves la paradoja? O sea, la educación que nos daban era buena, pero esa misma educación nos abrió los ojos. Las protestas terminaron por arrastrar prácticamente a toda la comunidad estudiantil. Vivíamos entre el limbo, ¿no? Así como que muy rosa, muy padre, ¿no? Cuando ya nos comenzamos a dar cuenta que la vida no es tan fácil. Vista con el lente del 68, la juventud de hoy parece diferente, desencantada y desinteresada. Creo que comparados con mi generación, los jóvenes de ahora se les ha cerrado el horizonte. Yo ahora veo que nosotros tuvimos un horizonte ancho, muy amplio, porque el país estaba en desarrollo, en crecimiento. Ahora, con la situación actual, esto se ha cerrado y los jóvenes parecen no tener horizonte. 40 años después, según la encuesta nacional de la juventud, 8 de cada 10 jóvenes trabajan antes de los 20 años. La mitad no tiene acceso a la escuela y esta no representa promesa alguna. Si tú estudiabas, si tú te preparabas, si tenías un título, era muy posible que pudieras encontrar un empleo para lo que te preparaste. Esto ya cambió radicalmente, o sea, hoy no. Hoy la escuela dejó de ser este mecanismo de ascenso social. Sus preocupaciones son encontrar empleo y formar una familia. Realmente ahora salimos de la escuela y no hay realmente el empleo de lo que estudiamos. Entonces también eso es muy importante. Formar algo para mi familia, tener un buen trabajo, una casa, algo para darle a mis hijos. 83% está nada o muy poco interesado en la política y en los políticos. Siento que es una farsa todo lo que dicen y siento que hay muchas cosas en las que ningún partido se pone de acuerdo y solamente ven sus intereses. En realidad no se ve ningún cambio aunque se hagan manifestaciones o se hagan diferentes cosas. Sin embargo, la misma encuesta nacional de la juventud refiere que 60% de los jóvenes participa en algún grupo o colectivo, lo que habla de un reagrupamiento. Hoy me atrevo a decir que tenemos una incipiente movilización de muchos grupos de colectivos, que así se llaman a sí mismos, ¿no?, que están buscando recuperar los espacios, sus colonias, sus barrios, los parques, espacios públicos que antes estaban o abandonados o simplemente negados para ellos, ¿no? Además son críticos, tienen pleno acceso a las tecnologías, están más informados y conocen mejor el mundo que les tocó vivir. Todo esto, según los especialistas, trae consigo un mensaje esperanzador. Estamos en una crisis muy grave, pero yo estoy convencido que los jóvenes, por razones propias de su naturaleza, van a acabar inventando otro mundo. 11 Noticias, Taira Villarreal.